Muy buenos días a todos mis apreciados alumnos de la materia de álgebra básica de primer semestre. En este video aprovecho para explicar el tema de división de polinomios. Entonces vamos a tratar de ser breves y lo más concisos posibles. Espero que sea de su agrado. Bien. La división de polinomios es la cuarta operación que nos toca ver en nuestro programa de estudios de álgebra básica, y al igual que las demás operaciones tiene ciertas leyes y ciertos pasos que se deben seguir. Dentro de la división de polinomios, al igual que en la multiplicación, hay tres casos principalmente. El primero es cuando tenemos que dividir un monomio entre otro monomio. El segundo es cuando tenemos que dividir un polinomio entre un monomio. Y el tercero es cuando tenemos que dividir un polinomio entre otro polinomio, ¿sí? Sin embargo, en nuestro programa de estudios no entra o no se incluye el tema de polinomio entre polinomios. Sin embargo, lo menciono porque no quiere decir que no se pueda realizar, solamente que no entra en nuestro programa de estudios. Entonces aquí, por el momento, nos vamos a olvidar de este tercer caso, ¿sí? Para poder realizar la división de polinomios en cualquiera de sus casos, primero hay que conocer las leyes de signos que aplican en este caso. Las leyes de signos, de manera muy sencilla, son exactamente las mismas que se aplican en multiplicación. Vamos a estudiarlas. Al dividir un signo positivo entre otro signo positivo, el resultado es positivo. Al dividir un positivo entre un negativo, el resultado es negativo. Al dividir un negativo entre un positivo, el resultado es negativo. Y al dividir un negativo entre un negativo, el resultado es positivo. Las mismas leyes que utilizamos en la multiplicación, ¿sí? Además de estas leyes de signos, también es importante conocer las leyes de exponentes que se van a utilizar dentro de la división. La primera de ellas nos dice: si tú vas a dividir una base entre una base igual, sus exponentes se van a restar. De manera que si yo tengo x a la n entre x a la m, el resultado sería x a la n menos m. Significa que el exponente de arriba se va a restar, se le va a restar, el exponente de abajo, ¿sí? Otra de las leyes muy importante es entender que cuando una base está elevada a la potencia 0, esto es igual a 1, ¿sí? Muchas veces uno de los errores más comunes es creer que esto es igual a 0, y no. Toda base por ley de exponentes elevada a la potencia 0 es igual a 1. Y por último, toda base elevada a una potencia negativa puede cambiar el signo de su exponente siempre y cuando cambie de lugar. Es decir, esta x que está en la posición del numerador, yo puedo hacer que su exponente se vuelva positivo siempre y cuando lo cambie de lugar, es decir, lo pase al denominador. De manera que aquí se volvería x a la n, y la n, pues el exponente se volvió positivo, ¿sí? Entonces, para dividir seguimos prácticamente los mismos pasos que utilizamos en la multiplicación. Primero hay que dividir los signos, ¿sí? Después tenemos que dividir los coeficientes de cada monomio en este caso. Y por último tenemos que dividir la parte literal, precisamente siguiendo estas leyes de exponentes que acabo de explicar aquí. Entonces, a continuación vamos a estudiar una serie de ejemplos que nos permite entender mejor esta operación, ¿sí? Vamos con este primer ejemplo que nos dice: realiza la siguiente operación.
¿sí? En este caso tenemos el monomio menos 16a a la quinta, b a la cuarta, c a la sexta, entre el monomio que estamos viendo aquí. Vamos a seguir esos tres pasos que les acabo de mencionar para realizar esta división de una manera muy sencilla. Comenzamos. Primero dividimos el signo. El signo de aquí arriba es positivo y se divide entre el signo, el signo de aquí arriba es negativo, una disculpa, y se divide entre el signo positivo de aquí abajo. Menos entre más, el resultado es menos, ¿sí? Ahora vamos a dividir los coeficientes numéricos de cada monomio. 16 dividido entre 8 nos da 2. Bien. Ahora vamos a hacer la división de la parte literal siguiendo precisamente las leyes de exponentes que les expliqué anteriormente. Al dividir la a la quinta entre a cuadrada, como es la misma base que está siendo dividida, sus exponentes se van a restar, de manera que el resultado sería a la 5 menos 2, ¿sí? En un momento vamos a simplificar esta expresión. Posteriormente vamos a dividir la b a la cuarta entre b al cubo. Nos obtendríamos b a la 4 menos 3, ¿sí? Y por último, dividiríamos c a la sexta entre c, de lo cual tendríamos c a la 6 menos 1, ¿sí? De manera que esta expresión, en pocas palabras, sería menos 2, a la 5 menos 2 quedaría a al cubo, b a la 4 menos 3 nos quedaría b a la 1, pero recuerden que el 1 cuando está como exponente no es necesario escribirlo, y la c nos quedaría 6 menos 1, c a la quinta. Y listo, este es el resultado de esta división. Bien. Vamos a continuar con otro ejemplo, ¿sí? Para practicar y dominar esta parte, ¿sí? En este caso, este ejemplo tiene una peculiaridad. Vamos a comenzar realizando la división siguiendo los pasos que les acabo de mencionar. Primero, los signos. Menos entre menos, el resultado es positivo. Cabe recalcar que no es necesario escribirlo. Posteriormente vamos a dividir los coeficientes. 10 entre 6. ¿Y qué pasa? 10 entre 6, pues evidentemente no nos va a dar un número exacto en este caso. Entonces, cuando no podemos hacer la división para que nos dé exacta, lo más que podemos hacer o lo que podemos intentar es simplificar esta expresión, ¿sí? En este caso, 10 y 6 tienen mitad, entonces esto quedaría como 5 tercios, ¿sí? Y en este caso, pues, ya está la mínima expresión porque aquí ya no puedo simplificar más, ¿sí? En caso de que no se pudieran ni siquiera simplificar, lo único que haría es volver a escribir la misma expresión, los mismos coeficientes numéricos. Pero en este caso sí se pudo, así que simplifico. Y ahora vamos a realizar la división de la parte literal siguiendo la ley de exponentes. Recuerden, los exponentes de las mismas bases se van a restar. Entonces tenemos, vamos a hacerlo un poco más directo, x a la 7 entre x al cuadrado sería 7 menos 2 nos da x a la 5. Luego tenemos y a la sexta entre y cuadrada. El exponente 6 se le resta 2, sería y a la cuarta. Y por último tenemos c a la 1 entre c a la 1. El resultado sería c a la 0. Pero como les mencioné anteriormente, toda base elevada a la potencia 0 es igual a 1. Entonces aquí sería como si tuviéramos un 1. Y recuerden que cualquier cosa multiplicada por 1 pues nos da exactamente lo mismo. De modo que tendríamos 5 tercios de x a la quinta y cuarta. Y este sería el resultado de esta división. Algunos profesores prefieren decir que esto se cancela. Sin embargo, muchas veces los estudiantes confunden esto
con que el resultado de la división de lo mismo entre lo mismo es 0. Y no, el resultado de lo mismo entre lo mismo es 1. Entonces, este sería el resultado de esta división. Vamos en este caso con un tercer ejemplo para entender mejor este contenido. Vamos a seguir los mismos pasos de la división que seguimos en los pasos anteriores, en los ejemplos anteriores, perdón. Dividimos primero el signo. Negativo entre positivo me da negativo. Vamos a dividir ahora el coeficiente. 16 entre 4 obtengo 4. Y ahora dividimos la parte literal siguiendo la ley de exponentes. A a la sexta entre a cuadrada se resta 6 menos 2, lo cual nos da 4. Luego, b a la cuarta entre b a la séptima, aquí ocurre un caso interesante. Si le restamos a 4, 7, 4 menos 7 es igual a menos 3. Quiere decir que la b nos quedaría a la potencia menos 3. ¿Sí? Por ahora vamos a continuar y posteriormente simplificaremos esta expresión. Y posteriormente vamos a dividir c al cubo entre c al cubo. Como expliqué en el ejemplo anterior, lo mismo entre lo mismo pues nos va a dar 1, así que esto se cancela, como le decimos a algunos profesores. Entonces, si ustedes se fijan aquí, nos está quedando una literal con exponente negativo. La ley de exponentes que les expliqué al inicio nos permite hacer que el exponente de esta b se vuelva positivo siempre y cuando yo cambie de lugar a esta literal b. En este caso está en el numerador, ¿sí? Para que su exponente cambie de signo, tendría que cambiarlo al lugar del denominador. De modo que esta misma expresión, esto no es conveniente dejarlo de esta manera con un exponente negativo, así que lo más conveniente es escribirlo de esta manera. Menos 4 a la cuarta, y el b que estaba en el lugar del numerador con exponente negativo se pasaría al denominador, pero su exponente ya no sería menos 3, sería más 3. Y listo, jóvenes, este es el resultado de esta división. Bien. Vamos con un último ejemplo. Seguramente se estarán preguntando si este proceso se puede llevar a cabo con coeficientes fraccionarios. Y la respuesta es sí, sí se puede realizar con coeficientes fraccionarios. Vamos a leer la indicación. Nos dice, divide menos 7 octavos de a al cuadrado b a la quinta c a la octava entre menos 5 medios a b a la quinta c a la sexta. ¿Okay? Entonces, el procedimiento es exactamente igual. ¿Sí? Vamos a acomodar menos 7 octavos a al cuadrado b a la quinta c a la octava. Esto se va a dividir, y hago una línea más grande para que ustedes comprendan. Esto se va a dividir entre 5 medios de a, b, quinta, c, sexta. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar los mismos pasos de división que hemos visto en ejemplos anteriores. Primero dividimos el signo. Menos entre menos, el resultado es más, aunque no sea necesario escribirlo. Ahora viene lo interesante. Tenemos que dividir los coeficientes numéricos. En este caso se aplica algo que muchos profesores le llaman la regla del sándwich, que consiste en palabras sencillas, en multiplicar lo de afuera por lo de afuera y lo de adentro por lo de adentro. Es decir, el numerador de esta primera fracción se multiplicaría por el denominador de esta segunda fracción, y el denominador de esta primera fracción se multiplicaría por el numerador de esta segunda fracción. De modo que vamos a seguir esos pasos. El resultado de la primera operación, 7 por 2, se escribiría en el lugar del numerador del cociente, es decir, del resultado de esta división.
Y la segunda operación, 8 por 5, se multiplicaría, nos da 40 y se escribiría en el lugar del denominador del cociente. Recuerden que aquí se va a multiplicar, ¿sí? Entonces obtenemos la fracción que vemos aquí. Esta fracción no se deja así porque se puede simplificar. Le podemos sacar mitad. Mitad de 14 es 7. Mitad de 40, 20. Llegamos a la mínima expresión. Aquí ya no podemos simplificar más. Listo, ya dividí estas dos fracciones. Ahora vamos a dividir la parte literal. Tenemos a la 2 entre a. El resultado sería a la 2 menos 1, a la 1. Recuerden que el exponente 1 no es necesario escribirlo. Bien. Luego vamos a dividir b a la quinta entre b a la quinta. Lo mismo entre lo mismo, pues nos da 1. Así que en pocas palabras se cancela. Y por último tenemos c a la octava entre c a la sexta, nos da como resultado 8 menos 6, nos da 2. Y listo, jóvenes, este sería el resultado de esta división. Pues bueno, este video espero que se haya comprendido. Cualquier duda pueden consultarme a mi correo electrónico o al portal de Classroom. Y pues bueno, mucho éxito. Dejaré en la descripción y en la tarea, en el portal de Classroom, una serie de ejercicios que les servirán para practicar este caso, que es la división entre monomio entre monomio.